Una vez que llevas a cabo eso y lo presentas como una solución hipernacionalista al conflicto, entonces estás obligado a hacer algo aún mayor esta vez. Así que existe una tremenda presión pública, liderada por la clase dirigente india, intelectualmente en bancarrota, que ahora exige que se haga algo incluso más grande. Y es tan grotesco que no solo es la prensa de extrema derecha, sino también los medios de centro-izquierda. Incluso los medios alternativos de centro-izquierda, incluso personas que normalmente serían críticas con el nacionalismo hindú, todos se están subiendo a este carro. Diplomáticos, oficiales militares retirados de línea dura, periodistas de derechas, centristas, ellos son los portavoces y están construyendo esta narrativa. Y por supuesto, hay una enorme presión interna sobre el gobierno nacionalista hindú, porque su electorado es hipernacionalista. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Jyotishman Mudaliar, el presentador del exitoso canal de YouTube India and Global Left. Jyotishman lleva muchos años produciendo contenido excelente allí, así que os recomiendo encarecidamente que lo visitéis justo después de este vídeo. Por ejemplo, recientemente hice una entrevista con John Mearsheimer, que para mí fue muy esclarecedora sobre la forma en que el señor Mearsheimer ve las cosas. Y te agradezco por haberlo hecho. Me alegra mucho tenerte de vuelta en este programa también. Muchas gracias por invitarme. Sabes, has estado conociendo a mucha gente, y especialmente ese vídeo de Mearsheimer ha sido fantástico para mí. Hablaremos de eso en un momento, pero me gustaría empezar porque eres originario de la India, aunque actualmente estás estudiando. Soy indio. Tengo la nariz rings. Lo siento, no originalmente. These de vril en chuak tensemba. No with ningún otro de Nizadi. Sí, perdona, lo he expresado mal. Pero quiero preguntarte sobre la India y Pakistán. ¿Podrías contarnos qué está ocurriendo en este momento y qué está pasando entre estos dos países? La tragedia es que no lo sabemos. Y la razón por la que no lo sabemos es porque si miras los medios de comunicación a ambos lados de la frontera, el lado pakistaní y el lado indio, obtienes dos versiones completamente distintas que no coinciden en absoluto. Me recuerda a la labor del historiador de Mark Bloch, donde dice que en tiempos de guerra no hay que creer nada de lo que dicen los medios. Así que, si miras los medios indios, la historia es la siguiente. En Pahalgam, en la parte de Cachemira controlada por la India, hubo un atentado terrorista que mató a 26 personas, en su mayoría turistas hindúes, según parece. Y la versión es que fue orquestado a instancias del aparato pakistaní. Esa es la narrativa india. Se suponía que el objetivo eran los hindúes en particular. Hubo informes de que inicialmente Resistance Front, un grupo militante o terrorista, elige el término según tu punto de vista. Ellos lo habían reconocido, pero luego se dijo que se echaron atrás, y ahora no hay nadie que lo asuma. Pero la narrativa india es que fue llevado a cabo por estos operativos terroristas que operan desde Pakistán y que el establecimiento pakistaní está directamente involucrado en colaboración con ellos. Esa es la narrativa india. Ahora, si miras los medios pakistaníes, es completamente lo contrario. Pakistán dice que el gobierno indio no ha podido presentar ninguna prueba, no solo de su implicación, que consideran ridícula, sino ni siquiera de que haya sido llevado a cabo por alguna organización que opere desde Pakistán. De hecho, han llegado a decir que lo más probable es que se trate de una operación de falsa bandera india, realizada porque se acercan las elecciones en la India. Y ahora insisten en que se debe crear una comisión de investigación bajo liderazgo internacional.
Quiero decir, puedes decidir quién sería. Esa debería ser la vía a seguir, y no debería haber una escalada ni que los dos países nucleares lleguen a la guerra por esto. Lamentablemente, incluso los liberales y la izquierda moderada, los llamados medios progresistas, se han subido a este carro que dice que no hay otra salida más que dar una lección al estamento pakistaní. No orsnestant iamisingera. Pakistani establishment, which meant just literally going into war. And there are now talks about going out of the Indus. Y se está hablando de retirarse del Tratado de Aguas del Indo, que se firmó en 1960. Es un tratado de reparto de aguas fluviales que ha sido extremadamente crítico y vital para los estados ribereños bajos en Pakistán. Y ahora el gobierno indio está hablando de echarse atrás. Ahora bien, creo que el punto crítico que hay que entender aquí es que esto está ocurriendo en un contexto de total doble rasero entre las élites de ambos lados. Si miramos al lado indio, en la parte de Cachemira que controla la India, existe una literatura muy extensa sobre la enorme represión mediante medidas extrajudiciales, desapariciones forzadas, demoliciones de viviendas a través de operaciones antiterroristas y así sucesivamente, lo que ha supuesto una brutal represión de las aspiraciones cachemires en esa parte de Cachemira. Lo que hacen las élites pakistaníes, que incluyen a los medios de comunicación, la intelectualidad, la inteligencia pakistaní, el gobierno, el ejército, etc., es considerar esto como parte de una resistencia por la libertad y la liberación de Cachemira, lo cual podría decirse que es un caso discutible y razonable. El problema, sin embargo, es que cuando se trata de Baluchistán y la zona de Fatah, las áreas tribales administradas federalmente en Pakistán tienen los mismos problemas. Son zonas dominadas por pastunes y tienen aspiraciones similares de separarse de Pakistán. Y estos movimientos nacionalistas allí son considerados por el Estado pakistaní como grupos terroristas. Así que el Ejército de Liberación de Baluchistán, el Ejército Nacional de Baluchistán o el Tehrik-i-Taliban Pakistán, estos son llamados grupos terroristas, y se puede argumentar que pueden definirse como grupos terroristas porque recurren constantemente a métodos de terror. Y en el lado indio, incluyendo personas del aparato de seguridad nacional y demás, dirían que deberíamos hacer algo respecto a estas zonas, liberarlas, separarlas de Pakistán. Así que existe un doble rasero enorme entre las élites de ambos lados. Cuando se trata de sus propios territorios, donde deberían reducir la represión y dejar estas zonas a su gente, siguen completamente las líneas nacionalistas. Y dicen que es el otro lado el que simplemente está fomentando el terror aquí, lo cual puede ser cierto o no. No lo sabemos en absoluto. Quiero decir, hay pruebas en ambos lados. No lo sabemos. Pero lo que sí es seguro es que estas zonas han sido reprimidas. Ha habido varias formas de represión y existe una extensa bibliografía al respecto. Y creo que es este contexto el que más o menos define la tensión entre la India y Pakistán. Así que lo que es verdad y lo que es mentira se ha convertido en una incógnita para cualquiera. Es decir, no sabes realmente lo que está ocurriendo de alguna manera. Sabemos de los aspectos represivos, sabemos de los hechos, pero básicamente no sabemos mucho sobre la implicación de cada uno. Y ahí es donde estamos. Así que lo único cierto es que hemos tenido este atentado terrorista, que ha habido víctimas mortales y que ambas partes se culpan mutuamente. ¿Ves alguna esperanza en que las Naciones Unidas u otros actores externos intenten ayudar a calmar estas animosidades y realmente lleven a cabo la investigación que ahora es necesaria? Sí, antes de eso, también debería decir que es completamente cierto que el atentado terrorista mató a 26 personas en Balgam. Pero también es cierto que Pakistán ha estado enfrentando varios atentados terroristas. De hecho, Pakistán ocupa el segundo lugar en cuanto a ataques terroristas según el IEP, que elabora el Índice Global de Terrorismo.
Y en 2024 hubo aproximadamente 1.100 atentados terroristas en Pakistán. La mitad de ellos fueron perpetrados por Tehrik y Taliban Pakistán, que es un grupo pastún separado de los talibanes afganos, pero con vínculos muy estrechos con ellos. Tienen sus propias aspiraciones de liberar las zonas pastunes del control de Pakistán. Y se acusa al Estado indio de fomentar problemas allí. Lo que quiero añadir es que no deberíamos reaccionar de forma exagerada ante un atentado terrorista extremadamente atroz, porque también hay muchos más atentados terroristas en el otro lado. No estoy diciendo que el gobierno indio esté definitivamente implicado, pero hay múltiples pruebas presentadas por la parte pakistaní sobre su implicación. Así que la cuestión es que deberían retirarse. Tanto las agencias de inteligencia como los ejércitos de ambos lados deberían retirarse, alejarse de estas zonas, dejar que la autonomía prospere y luego dialogar entre ellos. Y eso está relacionado con tu pregunta. Cualquier entidad externa, ya sea las Naciones Unidas, otros países como Irán, Arabia Saudí, o cualquier país en realidad, solo puede ser efectiva si ambas partes están dispuestas a dialogar entre sí. Solo si ambas partes dicen, mira, esta ha sido una estrategia fallida. Llevamos más de 75 años intentándolo, desde la trágica partición de 1947, cuando los británicos fueron expulsados del subcontinente indio. Hemos probado esto durante muchas décadas. No ha funcionado. No hay interés de la gente a ambos lados. Simplemente retiremos eso. Si es el caso, entonces estas negociaciones pueden funcionar. El Tratado de Aguas del Indo, negociado por el Banco Mundial, ELID, solo funciona si ambos países acatarlo. En este momento, por supuesto, la India no tiene la capacidad tecnológica para desviar mucha agua, pero afirma que podría desarrollarla rápidamente, y eso sería un desastre humanitario y ecológico. Quiero decir, Noam Chomsky dedicó mucho tiempo hacia el final de su vida a advertirnos sobre dos cosas. Una es la nuclear, la otra es la ecológica y medioambiental. Y este punto de conflicto tiene ambas. India y Pakistán son dos estados fuertemente armados con armas nucleares, y esto puede salirse de control. Tenemos una amplia literatura sobre la crisis de los misiles en Cuba, y fue casi un milagro que sobreviviéramos. Así que esa es una parte del asunto. La otra es que la franja del Himalaya es extremadamente sensible desde el punto de vista ecológico. Hay múltiples inundaciones, múltiples sequías, y el calentamiento global está haciendo que estos ciclos sean aún más erráticos. Y si se construyen enormes presas allí para desviar el agua, tendrá un impacto tremendo, no solo creando sequías en las zonas ribereñas bajas, sino también en las zonas altas. Así que, para dar una respuesta breve a tu pregunta, cualquier negociación es bienvenida, y puede haber participación de terceros, siempre que tanto India como Pakistán quieran participar. En este sentido, creo que en este momento de la historia es la parte india la que parece no estar dispuesta a dialogar, y es la parte pakistaní la que ha estado enviando señal tras señal de querer dialogar. ¿Por qué la frontera entre Pakistán e India parece, al menos para mí, por lo que escucho, y no lo escucho todo, pero lo que me llega es que la frontera indo-pakistaní es muy violenta y volátil? India también tiene disputas fronterizas con China, y esas también son problemáticas, pero son menos violentas, al menos por lo que veo. ¿Por qué existe esa diferencia? Sí, ante todo, estas son historias diferentes. La partición entre India y Pakistán fue uno de los momentos más violentos de la historia mundial. 1 millón de personas fueron masacradas en ambos lados y 10 millones de personas fueron desplazadas. Eso llevó a la partición de Punjab, que es compartido por India y Pakistán, y se convirtió en dos mitades. Pero Cachemira se convirtió en un territorio muy disputado, y fue dividida de nuevo entre India y Pakistán, pero no hubo una resolución final al respecto. Así que la mitad noroeste, que a veces se llama Cachemira Azad,
o Cachemira ocupada por Pakistán, y la otra mitad, que también se llama Cachemira ocupada por la India, o como a los indios les gusta llamarla, simplemente Cachemira, han estado separadas por una línea de control que está fuertemente militarizada. Quiero decir, se estima que alrededor de 1 millón de soldados custodian esta línea de control en la región vecina, y está igualmente militarizada en el otro lado. No tengo la cifra exacta para el otro lado, pero es la zona más militarizada del mundo. Ha habido guerras repetidas, la Gran Guerra de 1948, otra en 1965, otra en 1971 y la Guerra de 1999, con múltiples incidentes entre medias. Así que sigue siendo una frontera muy fuertemente armada. La historia de la frontera entre India y China es completamente diferente. China nunca fue el eje del nacionalismo indio, e India nunca fue el eje del nacionalismo chino. Simplemente ocurrió que los británicos tenían un enorme imperio en el subcontinente y mantenían una relación desigual con el Tíbet. Y cuando el imperio se desmoronó, el Estado indio heredó esas fronteras vagamente definidas que el imperio británico había definido unilateralmente como propias. Por supuesto, la parte china disputa algunos de estos territorios, y es una línea larga, son 4.000 kilómetros. Así que no se trata de una guerra, se trata de resolver una frontera que existe porque hubo un imperio que se desmoronó, y ahora se necesitan reajustes y aceptación por ambas partes. Así que creo que es una historia diferente. India y Pakistán formaban parte de la misma historia, que se rompió para siempre, con enormes masacres. Y ya sabes, eso no es China. China e India fueron separadas desde el principio. Así que eso debería verse más como un conflicto fronterizo. Pero lo de India y Pakistán es mucho más ideológico. Tiene una historia más profunda. Esa es la historia. Thank you for that clarification. Gracias por esa aclaración. ¿Cómo ve usted al actual gobierno de Modi y a las élites gobernantes en Pakistán? ¿Cuáles son sus motivaciones políticas para involucrarse en el conflicto tal como está hoy en día? To engage with the conflict as it stands today? También hay sectores radicales en Pakistán, y sus instituciones se comportan de manera diferente. Así que si miras al ejército, por supuesto, tendría que adoptar una postura dura, porque no puede presentarse como una institución blanda. Eso precisamente justifica su existencia. Pero en general, dentro del establecimiento político, llegando hasta el primer ministro, Shehbaz Sharif, y los principales medios de comunicación, como Dawn, periodistas pakistaníes y otros, que suelen ser muy respetados, han sido muy claros en cuanto a mantener la moderación. Y creo que eso es muy lógico, porque Pakistán no puede permitirse entrar en una guerra con la India en este momento. Su economía está en un estado terrible, e India es una potencia mucho mayor. Y así que eso es, ya sabes, incluso si te basas en el realismo o en el interés propio, es un argumento muy lógico. Pero sí, dentro del establecimiento mediático de élite, hay una voz mucho más fuerte de moderación en el lado pakistaní. Pero si hablamos de las redes sociales, de la política de base, de los grupos religiosos, entonces, por supuesto, hay todo tipo de posturas. La historia en el lado indio es que el gobierno de Modi representa a los nacionalistas hindúes, y por eso ni siquiera pueden presentarse como un partido blando, dado que han muerto 26 turistas. Así que están atados por su propia política. Simplemente no pueden dar marcha atrás. Y ha habido esta serie de acontecimientos. Hubo otro ataque en 2019 en Pathankot, e India decidió cruzar la frontera, y bueno, aparentemente eliminaron establecimientos terroristas al otro lado de la frontera. Quiero decir, esa era la versión oficial. Los medios pakistaníes dicen que eso no es cierto, que simplemente lanzaron bombas sobre las montañas y los bosques. Pero, por supuesto, no sabemos la verdad. Pero la cuestión es que,
Una vez que haces eso y lo presentas como una solución hipernacionalista al conflicto, entonces estás obligado a hacer algo aún mayor la próxima vez. Así que hay una tremenda presión pública, liderada por la élite india intelectualmente en bancarrota, para que ahora se haga algo todavía más grande. That now there should be something which is even bigger. And it's so grotesque that it's not just... Y es tan grotesco que no solo es la prensa de extrema derecha, sino incluso los medios de centro-izquierda, incluso los medios alternativos de centro-izquierda, incluso personas que de otro modo serían críticas del nacionalismo hindú. Todos ellos se están subiendo a este carro, diplomáticos, oficiales militares retirados de línea dura, periodistas de derechas centristas. Ellos son los portavoces y están construyendo este relato. Y por supuesto, hay una enorme presión interna sobre el gobierno nacionalista hindú, porque su electorado es hipernacionalista. No pudieron dar marcha atrás cuando fue el enfrentamiento con los chinos. Ahora es con Pakistán. Es aún más. Ahora hay una mayor asimetría a favor de la India en comparación con China, y es una parte más grande del nacionalismo ideológico. Así que no puedes dar marcha atrás. Así es como está la situación ahora. Última pregunta sobre este tema. ¿Cree que Estados Unidos, u otra potencia externa aparte de Pakistán e India, tiene alguna influencia en la situación, o es algo puramente interno? Estados Unidos parece tener demasiado entre manos en este momento. Está enfrentándose a Irán, lanzando bombas en Yemen, participando activamente en la limpieza étnica no solo de Gaza, sino también de las zonas de refugiados en Cisjordania. Está intentando negociar un acuerdo con los rusos, pero su posición respecto a Ucrania es absolutamente incierta. A nivel interno, la situación es un auténtico desastre. Está intensificando el embargo comercial más severo contra China. Los vigilantes de los bonos están reaccionando de forma extremadamente negativa a estas acciones. Yo diría que se ha desatado una guerra interna contra su propia población en Estados Unidos. Así que creo que Estados Unidos, incluso si quisiera hacer algo para aparentar que favorece a los indios, porque necesita a la India para contrarrestar a China, con quien ha decidido continuar una guerra prolongada ahora de varias maneras, no creo que sean capaces de hacer nada. Así que el presidente Donald Trump dijo que los dos países son lo suficientemente buenos como para resolver esto. Ahí es donde está Estados Unidos. Por supuesto, también es esencial recordar que ha habido un cambio en la historia. Estados Unidos estuvo históricamente más cerca de Pakistán. De hecho, la militancia en Khyber Pakhtunkhwa, la provincia de la frontera noroeste en Pakistán de la que hablamos, fue una creación de Estados Unidos y los saudíes, donde crearon a los mujahidines, en la que Pakistán se convirtió en el participante activo. Por supuesto, décadas después, eso volvería para perseguirles, y ahora están luchando contra esos ramales de militantes en esas zonas fronterizas, a quienes habían entrenado en los años 70 para combatir a los infieles, los soviéticos y sus aliados en Afganistán. Pero sí, ahí es donde está Estados Unidos. No creo que Estados Unidos haga nada de forma activa, pero a puerta cerrada podría hacer algo, dado que tiene una enorme influencia tanto sobre Pakistán como, cada vez más, parece que tiene más influencia sobre la India. Podría hacer algo a puerta cerrada. Quiero decir, hay informes que dicen que durante el último enfrentamiento en 2019-2020, Estados Unidos sí jugó un papel. Es decir, hay reportes en los medios sobre eso. Yo no tengo acceso a ellos, así que no sé lo que ocurre a puerta cerrada, pero eso es lo que se sabe públicamente.